Ah, perfecto, ok. Bueno, ahí está el tono de grabar. Entonces vamos a dar inicio a la charla que corresponde el día de hoy a nuestro simposio Análisis Física Matemática del año 2021. Esta es la 16ª edición de nuestro evento y bueno, como todos saben, estamos de manteles largos porque celebramos el 21 aniversario del inicio de la licenciatura en Matemáticas Aplicadas de nuestra universidad y del que honrosamente el doctor, nuestro invitado, el doctor Carlos Alfaro Montúfar, es un egresado. También estamos celebrando el 60 aniversario de nuestro Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería. Entonces tenemos dos razones de mucho peso para estar contentos el día de hoy, de tener a nuestro invitado con nosotros, que amablemente nos aceptó estar de nuevo con nosotros. Tuve la fortuna de tenerlo de conferencista en uno de nuestros seminarios el semestre pasado y ahora está con nosotros acompañándonos en este simposio. Leo rápidamente una reseña del doctor Alfaro Montúfar. El doctor Alfaro Montúfar, como mencioné, él realizó su licenciatura en Matemáticas Aplicadas en nuestra casa de estudios, terminando en diciembre de 2006. Su maestría y doctorado son del CIMBESTAF, terminando su doctorado en la especialidad de matemáticas. Él es doctor en matemáticas. Saben que el CIMBESTAF tiene varias especialidades. En 2014. Experiencia laboral, aparte de como vemos, él trabaja en el Banco de México, tiene experiencia laboral también en el laboratorio de Hewlett Packard en Estados Unidos, por algunos años, de hecho. Y como experiencia académica, pues él ha impartido cátedra tanto en el Instituto Politécnico Nacional como en la Universidad Politécnica de Pachuca. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Tiene, bueno, un número importante de publicaciones en el área en la que nos va a platicar el día de hoy, que estamos muy contentos de tenerte, Carlos. Bienvenido y bienvenidos a todas y a todos los que nos acompañan en esta tarde. Adelante. Pues muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar de nuevo con ustedes. Unas breves palabras de la licenciatura. Yo fui de la segunda generación. Mi directora de tesis fue Olivia Gutú, que fue, me parece que la primera expositora en el simposio. Entonces, pues es muy grato poder regresar, al menos virtualmente, a mi alma mater. Y pues hoy les voy a platicar de un tema en el que trabajo muchísimo, principalmente en mis horas de ocio, porque en el banco pues hago otras cosas, pero me gusta muchísimo ese tema, y es un placer para mí compartirles un poco de lo que sé de esto. Y pues la idea general de la plática va a ser que les hable un poquito de la dinámica de las pilas de arena y un poco el contexto físico que lo originó. Tiene varios orígenes, pero el origen principal fue de física estadística. Después les voy a hablar de formación de patrones, que surge de una idea muy básica, pero que tiene implicaciones muy importantes en las matemáticas puras. Y después les voy a hablar de unas configuraciones que son centrales para las pilas de arena, y a partir de ese momento pues ya nos vamos de lleno a lo que realmente yo estoy interesado, pasando por muchos ejemplitos que me parecen interesantes. Y pues resulta que las pilas de arena tienen su origen en la física estadística. Los descubrió Peter Bach, ahorita olvidé los nombres, pero está en la siguiente diapositiva, en 1987. Y resulta que fue el primer modelo de un sistema dinámico que tenía criticalidad autoorganizada. Y actualmente, y desde entonces, se ha intentado aplicar para
en distintos ámbitos, ya sea en la geofísica, en la economía, en la neurociencia. Voy a intentar eventualmente llegar a un poquito de las aplicaciones, pero muy, muy, muy leve. Es algo que, siendo sincero, yo no hago, pero sí me gustaría mencionarlo. Lo que sí les puedo, lo que sí puedo hacer es sugerirle muchísimo a las personas que estuvieran interesadas en esta parte de física y en las aplicaciones, recomendarles estos dos primeros libros. El primero lo escribe Peter Bach directamente, el autor de estas teorías. Después, Mark Buchanan escribe este hermosísimo libro, Ubiquity. La verdad es que lo recomiendo ampliamente, incluso sin siquiera ser del área, yo creo que lo van a disfrutar muchísimo. Y por el lado de matemáticas puras, tal cual, se ha encontrado relaciones desde distintos puntos de vista. Geometría aritmética, geometría algebraica, sistemas dinámicos, combinatoria, cadenas de Markov. La verdad es que es muy amplio lo que, desde los puntos de vista que se puede estudiar. Y para eso les recomiendo mucho los cuatro últimos. Mi libro, que es el libro de cabecera para esta área, principalmente es el azulito, el que se llama The Mathematics of Chip Firings. Y el segundo y el tercero es el de Divisors and Samples. Y por último, el de Adventures in Graph Theory. La verdad es que es curioso que este título no le ayuda, porque yo creo que alguien que estudia teoría de gráficas como que lo va a intentar ojear y como que no le va a llamar la atención, porque yo creo que el título apropiado debió haber sido como Chip Firing, Samples, cosas de ese estilo. De hecho, casi no he citado en MathSciNet, pero es un libro muy, muy, muy bonito también. Pues vamos a comenzar un poquito cómo empieza a desarrollarse la dinámica de las pilas de arena. Y esta dinámica se desarrolla en una estructura matemática que se llama gráfica o grafo. Usualmente uno piensa que una gráfica, o como le han enseñado a uno desde primaria tal vez, que la gráfica es la gráfica de una función. Para mí me gusta mucho el nombre de utilizar el nombre de gráfica, es de autoría de Max Neumann, uno de los matemáticos en el área de combinatoria más importantes. Y él decidió que era mejor gráfica que grafo. La idea de una gráfica es que va muy, muy, muy explicada someramente, es que tenemos un conjunto de puntitos, los cuales se llaman vértices, y un conjunto de líneas que unen estos vértices, que los vamos a llamar aristas. Entonces, la estructura subyacente de este dibujito que está aquí es lo que yo me refiero como una gráfica. Son puntitos que están unidos por aristas. Y ahora, ya que tenemos esta estructura, vamos a definir una configuración que va a ser un vector que va a asignar a cada vértice un número no negativo de granos de arena. Y pues tal cual, como están asociados las entradas del vértice con las entradas del vector, entonces pues incluso hasta podríamos pintarlos dentro de los vértices del vértice. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de una configuración, y en general vamos a hablar de dos tipos de configuraciones. Hay unas que van a tomar mucho sentido más adelante, que va a ser necesario que nombremos un vértice en particular, el cual se va a llamar sumidero, y lo vamos a denotar por Q. Y la idea de este vértice es que, ahorita no lo voy a explicar, pero todo lo que salga del sistema lo que salga de todos los granitos de arena los va a ir recogiendo este vértice llamado sumidero. Y no nos va a importar mucho cuántos granitos de arena salieron, sino más bien los que permanecen dentro de la gráfica.
Entonces, pues aquí les estoy mostrando dos tipos de configuraciones, una sin sumidero y otra con sumidero. Ahora vamos a tomar un vértice y le vamos a llamar, vamos a decir que él no es estable si el número de granos de arena es mayor o igual que su grado. El grado es el número de aristas incidentes, o sea, que llegan al vértice. Por ejemplo, el vértice Q, de hecho aquí todos los vértices tienen grado 2, porque tienen dos aristas que son incidentes hacia el vértice. Y aquí estoy resaltando el vértice con 2 granitos de arena porque satisface que no es estable, porque tiene 2 granitos de arena que es mayor o igual que su grado, 2. Ahora, un desbordamiento consiste en seleccionar un vértice V no estable y mover el grado de V, granitos de arena, a sus vecinos. Y lo que vamos a hacer es que a cada vecino V de V va a recibir el número de aristas que hay entre U y V. Entonces, tomando el ejemplo que estábamos viendo, desbordémoslo. Lo que quiere decir es que vamos a mandar un granito de arena para acá y otro granito de arena para acá. Y pues este se queda sin 0 granitos, y este se va a quedar con 2 granitos y este con 2. Eso es un desbordamiento. Ahora, una configuración va a ser estable si sus vértices son estables. Resulta que no es muy complicado de ver que toda configuración inestable sobre una gráfica conexa, es decir, que va a haber una manera de llegar de un vértice, de cualquier vértice a cualquier otro vértice, siguiendo las aristas, eso significa conexa, y que tenga un sumidero. Entonces, si empezamos con una configuración inestable, siempre vamos a poder estabilizarlo a través de una secuencia finita de desbordamientos. A esta secuencia finita más bien a esta estabilización que vamos a obtener, la vamos a denotar por SDC. Y una avalancha es precisamente esa secuencia finita necesaria para obtener la configuración estable, y el tamaño es decir, el número de desbordamientos utilizados va a ser el tamaño de nuestra avalancha. Por ejemplo, si continuamos con nuestro ejemplo inicial, vamos a ver que tiene tamaño 4. Aquí habíamos visto que podemos obtener esta configuración. Aquí, en la configuración B, bien podríamos desbordar este vértice que está arriba de Q, o bien podríamos desbordar este que está abajo. Realmente es indistinto, al final vamos a llegar a la misma configuración. Eso de pronto sí puede ser un poquito difícil de ver, pero es cierto, no importa qué secuencia tomemos, siempre va a tener la misma cantidad y va a ser única la estabilización. Y para mostrarles un poquito la dinámica de esto, les quiero mostrar una simulación. Para ello les voy a presentar una gráfica que se llama la rejilla en este caso es una rejilla de 7x7 que está inmersa en Z cruz Z. Y aquí los vértices, no lo estoy poniendo tan explícito, pero los vértices van a ser donde las esquinitas de los cuadrados, por ejemplo aquí, aquí, y vamos a decir que dos vértices son adyacentes si es que hay una arista. No es tan difícil de ver esto, es un cuadradito. Y entonces vamos a la simulación que les quiero mostrar. Aquí, ahorita que le dé clic, van a aparecer cuadraditos que van a ir de color negro a blanco, donde negro significa que no tiene granitos de arena, y blanco significa que tiene más de 3 granitos de arena, y unas escalas de grises si tiene 1 o 2 granitos de arena. Y la idea es la siguiente, es algo recurrente y va a ser algo iterativo y que realmente no tiene fin. Pero miren, va a ser lo siguiente. Vamos a comenzar con una configuración inicial aleatoria, la que uno elija con granitos de arena, sobre esta cuadrícula. Aparte de lo que ya les había dicho, vamos a agregar un vértice más que no voy a dibujar, que va a ser la función de sumidero. Entonces, cuando
un granito de arena que está un vértice que está en la orilla se desborda, le va a mandar granitos de arena al sumidero. Entonces, siempre se va a poder estabilizar esta gráfica. Entonces, comenzamos con nuestra configuración inicial y primero vamos a seleccionar un vértice de manera aleatoria y le vamos a agregar un granito de arena. Eso se va a pintar de azulito. Después se va a estabilizar. Sí, más bien, si es inestable al momento de que nosotros agregamos el granito de arena, lo estabilizamos y volvemos a aplicar el inciso 1. Agregamos un vértice aleatoriamente y desbordamos. Entonces, aquí lo que estamos viendo es, empezamos con una configuración, eso ya lleva muchos pasos, ¿no? De lo que les expliqué. Pero cuando aparece el cuadradito azul, está agregando un granito de arena, y en rojo se están viendo las avalanchas, justamente las avalanchas, y como uno puede ver, en general, las avalanchas son prácticamente de tamaño, no, no son tan grandes, pero eventualmente llegan a ver cosas como lo que está pasando ahorita, que son avalanchas muy, muy, muy grandes. Y hasta aquí quiero que termine un poquito la simulación, pero que esa idea la vamos a tener un poquito con la siguiente, la vamos a intentar relacionar con lo que viene, que son los sismos. Resulta que en 1950, Benno Gutenberg y Charles Richter esperaban que al censar los sismos ocurridos en el mundo podrían revelar algún patrón significativo que pudiera revelar alguna causa de los terremotos. Entonces construyeron una tabla de frecuencias relativas de los sismos de diferentes tamaños que habían ocurrido en todo el mundo, y lo que ellos esperaban era encontrar un sismo típico, así una campana de Gauss, y que dijeran, pues es que esto es lo que siempre pasa. Pero resulta que no. Lo que encontraron no fue ese comportamiento, y más bien lo que encontraron fue lo siguiente. Aquí el eje de las X se refiere a la magnitud de los sismos, y el eje de las Y es el número de terremotos. Aquí el eje de las Y está en escala logarítmica. Realmente debería de ser casi como 1 sobre X, una función, como si la estuviéramos dibujando así. Y realmente, pues lo que ellos podían concluir es que si un sismo de magnitud A tiene una magnitud del doble del sismo de tipo B, entonces el tipo A es 4 veces menos frecuente que el tipo B. Esto se le conoce como la ley de potencia de Gutenberg-Richter, y resulta que Pirbach, Choutang y Kurt Wiesenfeld encontraron que justamente lo que les había mostrado en mi simulación, y en una gráfica un poquito más grande, pero que encontraron que se comportaban de manera similar. Si hacíamos esas estadísticas, encontramos las mismas leyes de potencia. Y no nada más ahí, sino que también se llegan a encontrar en la economía, en muchísimos lugares. Esta observación los llevó a descubrir algo que se llama el punto crítico y los sistemas autoorganizados críticamente. Un sistema autoorganizado es un sistema que se organiza solito, que no necesita un ente externo para que se pueda organizar. Y críticamente significa que tiene un punto crítico. Y el punto crítico es un concepto bastante útil, porque es como lo que veíamos, el cuadradito azul en la simulación. Es ese punto que denota avalanchas. Y en particular estamos interesados en esos puntos críticos que detonan avalanchas grandes. Entonces, por ejemplo, en incendios forestales, y en general en catástrofes, uno está interesado en estudiar los puntos críticos, porque no para intentarlos pronosticar, porque no se pueden pronosticar de manera precisa, pero sí estamos interesados en entender qué generan estos puntos críticos para intentar ya sea caracterizar
estar prevenidos, o ya que pasó, qué hacer. Eh, entonces, por eso es que es importante un punto crítico. Y ahora vamos a cambiar un poquito de tema, y ahora vamos a hablar un poquito de formación de patrones. Este es un tema también muy sencillo y que tiene mucho impacto, pero la idea fundamental pues es muy sencilla. Ahora nos vamos a tomar la rejilla infinita. La misma rejilla, la manera de construir estas rejillas es la misma que antes, pero ahora es infinita. Nos podemos ir hacia la izquierda, derecha, hacia arriba y hacia abajo, y nunca vamos a llegar al fin. Y, y esa es la rejilla infinita, es una gráfica infinita. Y la idea ahora es que en el punto 00, aquí donde está la n, vamos a colocar n granitos de arena. Y vamos a hacer lo que sigue. Entonces, vamos a comenzar con la configuración donde tenemos cero granitos de arena en todos los vértices, excepto que en este caso yo les voy a poner 100 granitos de arena en el centro, y lo vamos a estabilizar. Y pues vamos a ver qué pasa. Afortunadamente este ejercicio es rápido para 100 granitos de arena, y pues llegamos a este dibujito. Vamos a pasar a diapositiva. Entonces, ¿qué pasa si vamos aumentando el número de granitos de arena que ponemos en el centro y estabilizamos? Si ponemos 2 a la 5, es el que tenemos. Si ponemos 2 a la 10, aparece este patrón. En 2 a la 15 aparece este patrón, y como que más o menos como que uno puede decir, pues creo que sí hay algo, ¿no? Si ponemos 2 a la 30 granitos de arena y lo estabilizamos, la verdad es que esta figura la pedí prestada, porque tarda muchísimo en estabilizarse, a pesar de que es una idea súper sencilla, tarda muchísimo en estabilizarse, y aparecen fractales. Entonces, definitivamente es algo interesante. Entonces, una de las preguntas como matemáticos que uno se puede hacer es, ¿qué pasa cuando n tiende a infinito? Pues en el 2013, Wesley Pagen, de hecho a quien le pedí prestada esta figurita, y Charles Smart, demostraron que existe una función L infinito, aquí es R2, pero en general lo demostraron para cualquier dimensión, que converge estrella débilmente. Y lo hicieron utilizando ecuaciones diferenciales, porque en realidad, ahorita no lo he mencionado, pero hay un operador laplaciano ahí inmiscuido en esta función. Después, en el 2017, Lionel Levine, Wesley Pagen igual, y Charles Smart demostraron que estas ecuaciones diferenciales estaban relacionadas con estructuras fractales de Apolonio. Y de hecho, el resultado es tan importante que lo llegan a publicar en el Annals of Mathematics en el 2017, la cual es una de las revistas que están en el top 10 de matemáticas puras. Entonces, para que nos demos una idea de la importancia que esto llega a ser. Cambiando un poco de tema ahora ya yéndonos un poco hacia la parte un poquito más algebraica que les voy a presentar de aquí al final de mi exposición. Ahora tenemos dos configuraciones, y la suma la vamos a hacer como si fueran vectores, la vamos a hacer entrada por entrada. Entonces, si queremos sumar esta configuración y esta configuración, entrada por entrada, 0 más 1, pues 1. 2 más 1, 3. Y así nos vamos entrada por entrada. Va a ser importante de aquí en adelante que tengamos un sumidero. Entonces, a ese sumidero, pues no le hacemos nada. Realmente no nos importa mucho cuánto tenga. Y vamos a definir la suma de pilas de arena, y la vamos a adoptar por este símbolo, que va a ser la estabilización de la suma de las dos configuraciones, la de entrada por entrada, y la estabilización. Ahora, ya que tenemos esta definición, vamos a definir, ahora sí, uno de los conceptos más importantes del área, que es una configuración recurrente. Y vamos a decir que C es una configuración recurrente si existe una configuración D distinta de la configuración 0, recuerden que sus entradas son no negativas, tal que la estabilización de C más D
es igual a C. O sea que si empezamos con C y encontramos una configuración distinta de 0 y la sumamos y las estabilizamos, vamos a terminar con nuestra configuración inicial, que es D. Aquí les pongo un ejemplo. Algo que hay dos cosas importantes que les quiero mencionar. Una es que el número de configuraciones recurrentes para una gráfica dada es el mismo, no importando quién sea el sumidero. Por otro lado, sí cambia quiénes son las configuraciones recurrentes. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando la misma gráfica, donde en rojo estoy seleccionando el vértice sumidero, primero B1 y luego B2. Las gráficas son isomorfas, pero el vértice es distinto. Y las configuraciones recurrentes, omitiendo el vértice sumidero, son distintas, al menos las rojas, estas de aquí con estas de acá. Y sí, pudiera ver que algunas se parecieran, pero no es algo que sea obligatorio. Entonces, una pregunta es, ¿cuántas configuraciones recurrentes hay? Y hay varios resultados al respecto. Ahorita les quiero mencionar uno que se relaciona con varios resultados muy interesantes de combinatoria. Para eso necesito una definición. Vamos a decir que dada una gráfica D, una gráfica generadora H de G es su gráfica generadora si los vértices de H son los mismos que los vértices de G. Sencillo. Y por otro lado, un árbol es una gráfica conexa que no tiene ciclos, es decir, que no forma ciclos dentro con las aristas y los vértices. Y este teorema es muy interesante porque, miren, dice, el número de configuraciones recurrentes es igual al número de árboles generadores. Es un resultado maravilloso, cosas que casi no tienen que ver, pero ahí está este resultado. De aquí en adelante voy a denotar por tau de G al número de árboles generadores de G. Y vamos a continuar con una descripción más detallada de este resultado que les menciono. Entonces, dada una configuración, vamos a definir el nivel de esta configuración como la suma de todos los granitos de arena que tienen sus vértices, excepto en el sumidero. Y hay un teorema que nos dice que si G, visto como V el conjunto de vértices y el conjunto de aristas, con un sumidero C, con un sumidero Q, y C una configuración recurrente, entonces el nivel de C va a estar entre estos dos números. La cantidad de aristas menos el grado del vértice que es sumidero, y por arriba va a estar acotado por 2 veces el número de aristas menos el grado del sumidero menos el número de vértices más 1. Vamos a ver un poquito cómo visualmente se ven estas configuraciones recurrentes y sobre todo el nivel. Aquí les estoy mostrando en R3 las configuraciones recurrentes de K4. K4 es la gráfica completa con 4 vértices y una gráfica completa tiene la particularidad que cualquiera 2 vértices tiene una arista que los une. Entonces, K4 tenemos 4 vértices, de hecho es como si tuviéramos el ciclo y nada más le agregamos 2 aristas de más. Y esta configuración tiene 16 configuraciones recurrentes. Aquí se las he dibujado en R3, espero que no tengan tanta dificultad como yo para imaginarme lo que están que están en R3, pero por ejemplo, este puntito es, digamos, 2, 1, 0, este de aquí es el 2, 2, 0, este de acá sería el 1, 2, 0, y así se van con todas las configuraciones. Entonces, ¿qué quiere decir el nivel? El nivel lo que nos está diciendo es que hay un hiperplano que intersecta a todos estos, a estas configuraciones recurrentes en R3, por ejemplo. Entonces, aquí con nivel 4, con nivel 3, perdón, K4 tiene 6 configuraciones recurrentes.
y son justamente estos de aquí, estos de acá, estos que están en las orillitas. De hecho, aquí es, también podemos observar algo, que el teorema que les había mostrado, que está acá, no es un sí solamente sí, porque hay puntos enteros aquí en este hiperplano, incluso dentro de la envoltura convexa que podrían formar nuestros puntos en R3, que no son configuraciones recurrentes. Entonces, por eso es que no es un sí solo sí. Bueno, con nivel 4 también tenemos 6 configuraciones recurrentes. También aquí pasa un hiperplano que los corta. Con nivel 5 igual, hay un hiperplano y son 3 configuraciones. Y al final hay uno. Entonces son 6, 6, 3 y 1. Cada uno por nivel. Entonces, les digo, lo que queremos es obtener un resultadito que nos dijera con más precisión cuántas configuraciones hay. Entonces, para que me dé a entender un poco más de qué es lo que quiero, vamos a ver esta definición. Para i mayor o igual que 0, vamos a tomar a ni como el número de configuraciones recurrentes con nivel i más el número de aristas menos el grado de Q. No se espanten con esto. Esto lo que quiere decir es que el nivel más bajo, el i igual a 0, es por ejemplo, en K4, los que tienen el nivel 3, son 6. Es el nivel más bajo. Es lo que nos quiere decir. Y la función generadora de las configuraciones, perdón, aquí es que, recurrentes, como ha aparecido en muchísimos contextos, las configuraciones tienen otros nombres dependiendo de dónde fueran apareciendo. Entonces ahorita le puse crítico, pero también se conocen como crítico, pero son las recurrentes. Y bueno, esta función generadora va a ser este polinomio donde el coeficiente de y va a ser nada más y nada menos que n sub i. Y va a ir desde el nivel más bajo hasta el máximo. Es lo que quiero encontrar. Así es que ya tenemos una manera de contar nuestras configuraciones recurrentes, pero un poquito más, ahora sí que por nivel podríamos saber cuántas configuraciones recurrentes hay. Y para eso vamos a ocupar el polinomio de Todd. El polinomio de Todd es un invariante fundamental en matemáticas que aparece en topología, en teoría de nudos, en teoría de matroides, en gráficas, aquí. Es un invariante fundamental. Y, y bueno, yo se los voy a definir como de manera recursiva, pero hay otras definiciones equivalentes. Pero a mí me agrada mucho porque es fácil de ver. Ya cuando uno quiere calcular el polinomio de Todd con estas técnicas, pues es muy complicado, pero al menos para casos pequeños es muy intuitivo y muy visual para calcularlo. Entonces, lo que es el polinomio de Todd es una variable, perdón, es un polinomio en dos variables con coeficientes en los enteros, tal que se define de manera recursiva de la siguiente manera. Entonces, nos agarramos a G y nos agarramos una arista de G. Si G ya no tiene aristas, el polinomio de Todd es 1. Si la arista que nos agarramos es un puente, es decir, que si se llama puente de las aristas, si removemos esta arista, lo que nos queda es desconecta al menos esa componente, eso es un puente. Entonces, si la arista es un puente, entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar a x por el polinomio de t de g, donde a la arista la contraemos. Es decir, que la eliminamos y los dos vértices que los unían se vuelven uno solo. Luego, si E es un lazo, es decir, que un lazo es una arista que es incidente a un único vértice, ¿no? Es decir, tal cual es un lacito, está un vértice y una arista que lo une. Y si fuera un lazo, entonces vamos a multiplicar a y por el polinomio de Todd de g menos esa arista. Ahora, si la arista que hemos elegido no es ni un lazo ni un puente, entonces se va a reducir el nivel de complejidad de nuestro polinomio y se va a definir de la siguiente manera. Va a ser igual a
el polinomio de Todd de G, donde hemos contraído nuestra arista, más el polinomio de Todd de G menos esta arista. Vamos a ver cómo se calcula este polinomio de Todd para el ciclo de 5 vértices. Entonces aquí tenemos nuestro... no he puesto aquí el polinomio para no poner mucha notación, pero comenzamos con nuestro ciclo de 5 vértices y seleccionamos una arista. En este caso esta, espero que se vea, está un poquito resaltada. Y entonces, si se dan cuenta, esta arista no es un lazo y tampoco es un puente, porque si se lo quitamos, sigue siendo una componente conexa. Entonces, hay dos casos. Entonces, una donde quitamos nuestra arista y otra donde la contraemos. Aquí, esta es otra arista, nada más que ya es ahora C5, digo C4, de C5 vamos a C4, y acá obtuvimos el camino con 4 aristas. Si se dan cuenta, en este caso, todas las aristas son puentes, porque si agarramos cualquiera de estas aristas y la removemos, nos quedan 2 componentes conexas. Entonces, como todas son un puente, ya con eso nos quedamos, porque ya sabemos cómo calcular el polinomio de Todd. Si es un puente, nada más hay que multiplicar iterativamente y lo que nos va a dar es x a la 4. Por el otro lado, seguimos teniendo a C4. Entonces, otra vez, agarramos una arista, la que uno quiera, y aplicamos la misma técnica. En este caso igual, nos quedan 2 casos. El camino de 3 aristas y C3. De aquí ya sabemos cómo calcularlo, por eso ya lo ponemos acá, y nos quedamos con la parte remanente. Volvemos a aplicar. Nos queda P4 y estos 2 vértices con 2 aristas que los unen. Entonces, igual, de acá ya sabemos cómo calcularlo y de acá todavía no. Volvemos a aplicar la reglita que habíamos hecho y ahora nos queda P2 y un vértice con un lazo. Ahora sí ya podemos terminar de calcular nuestro polinomio de Todd, que sería x a la cuarta más x a la 3 más x al cuadrado más x más y. Entonces, lo que demuestra Kirill Merino, que es en 1997, mientras él estaba haciendo su doctorado en Oxford, es que la función generadora de las configuraciones recurrentes es el polinomio de Todd a lo largo de la línea x igual a 1, es decir, evaluando x igual a 1. De hecho, a él le surge la idea de demostrar esto porque este problema lo propone y lo conjetura más bien Norman Biggs, un matemático renombrado de la Escuela de Economía de Londres, algo así. Y él lo propone y lo demuestra Kirill Merino mientras estaba estudiando su doctorado. Este es un resultado que uno tiene que citar de manera obligatoria casi en el área. Entonces, regresando al polinomio de Todd que ya habíamos calculado, pues si evaluamos x igual a 1 en lo que ya habíamos calculado, pues el polinomio de Todd es 4 más y, o sea que hay 5 configuraciones recurrentes, 4 del nivel más bajo y 1 del siguiente nivel. Y ahora regresando al polinomio de la gráfica completa con 4 vértices, aquí no lo voy a calcular, pero es esto de aquí. Y cuando evaluamos, resulta que nos queda justamente lo que habíamos visto inicialmente, que es 6 más y más 3 más y al cuadrado más y al cuadrado. Y que coinciden, ¿no? Que en el primer nivel tenemos 6 configuraciones recurrentes, en el siguiente 6, en el siguiente 3, y al final tenemos una única configuración recurrente. Ahora, ¿qué podemos hacer con estas configuraciones recurrentes? Entre tantas, de las que yo les quiero hablar y me quiero enfocar en lo que me queda de la plática, es que estas configuraciones recurrentes forman un grupo, y no cualquier grupo, un grupo finito abeliano, con la suma de pilas de arena. Ese es el resultado que se puede demostrar.
Para los que no recuerdan mucho qué es un grupo, y en particular un grupo abeliano, les he puesto aquí a lo que me estoy refiriendo. A lo que se refiere es que si C es un conjunto de configuraciones recurrentes y la suma de pilas de arena, entonces va a satisfacer 5 cosas. La primera es que es cerrado, o sea que si, a lo que me refiero es que si A y B están en el conjunto, entonces la suma, voy a decir suma, pero ya sabemos que va a ser suma de pilas de arena, la suma de A más B va a estar en el conjunto, es asociativo. Si A, B y C están en C, entonces podemos primero sumar B y C y luego sumarle A, y va a ser lo mismo que sumar A más B y luego sumarle C. Otra cosa es que hay un elemento de identidad, que para cualquier elemento de C, la suma de A más E va a ser igual a E más A y va a ser igual a A. El inverso es que para cualquier elemento de nuestro conjunto va a existir un elemento B en este conjunto tal que A más B es igual a B más A y va a ser igual al elemento de identidad. Y finalmente, y esto es lo que lo hace conmutativo, es que para cualesquiera dos elementos de nuestro conjunto de configuraciones recurrentes, A más B es igual a B más A. Y esto es lo que quiere decir que es un grupo. En general, casi cualquier cosa que queramos demostrar que es un grupo, en particular aquí el grupo de pilas de arena, es medio truculento hacerlo, pero se puede hacer, lleva su tiempo, en una tarde lo pueden hacer, pero ustedes pueden demostrar que esto pasa, y si no, pues lo pueden ver en la referencia, en el librito azul. Y bueno, este grupo se llama el grupo de pilas de arena y lo vamos a levantar de aquí en adelante por KDG. Este grupo, de hecho, tiene otros nombres, el grupo crítico, el grupo de componentes, cuando en el contexto de geometría, ahorita lo olvidé, geometría algebraica, por ejemplo, el grupo jacobiano, incluso hay muchísimos isomorfismos de este grupo con otros que esencialmente son lo mismo. Bueno, para nuestro ejemplo del ciclo de 5, aquí viene una tareita que les voy a dejar. Para el ejemplo del ciclo de 5 vértices, ya sabemos que son 5 configuraciones recurrentes. No las habíamos mostrado antes, pero son estas 5 de acá. Y lo que me gustaría que se convencieran es que estas 5 configuraciones recurrentes, junto con la operación suma de pilas de arena, forman un grupo abeliano, es decir, satisfacen las propiedades que les había mencionado. Y sobre todo me gustaría que encontraran quién es la identidad, porque usualmente uno como que piensa que las identidades son sencillas de encontrar, y a veces no. Por ejemplo, en la suma, ¿no? El 0 es la identidad, pero no siempre es así. Por ejemplo, regresando a la gráfica, que es una rejilla, aquí les estoy mostrando una rejilla de 1000 por 1000, donde la frontera cada uno de los vértices de la frontera es adyacente con un vértice sumidero. Ese vértice no lo estoy dibujando. Pero resulta que si nosotros buscamos la identidad en su conjunto, en esta gráfica, tiene esta forma. De hecho, una de las conjeturas aún que no se han podido demostrar es que en esta familia de gráficas siempre vamos a poder encontrar un cuadrado en el centro. Es algo que uno diría, pues parece que es obvio y sencillo, pero no se ha podido demostrar. Para hablar un poquito más del grupo, tal cual, y dejar un poquito de lado las configuraciones recurrentes, vamos a hablar un poco de otra matriz que es fundamental en teoría de gráficas y en otras áreas, nada más que esta es la versión discreta. Y bueno, la matriz laplaciana es la matriz con las filas y columnas indexadas con los vértices de G, de tal manera que la entrada que corresponde al vértice, ya ven que es una matriz, ¿no? Entonces, que corresponde al vértice U, a la fila U y a la columna V, va a estar definida por lo siguiente. Si U y V coinciden, vamos a poner el grado de V.
Si no, entonces vamos a poner el negativo del número de aristas que tienen U y V. Entonces nuestra matriz laplaciana en este caso, en esta gráfica que les he dibujado acá el orden es Q, V1, V2, V3 con las filas y con las columnas igual. Entonces, nuestra primera fila tiene grado 2, y esto es porque es adyacente con el vértice 1, con el vértice 2, y no es adyacente con el vértice 3, y eso se ve reflejado en la columna también. El vértice 1 es adyacente con el vértice Q, con el vértice 1 y con el vértice 3. De igual manera, esto se satisface con filas y columnas. Si tuviéramos digráficas que tuvieran direcciones o un orden, ya no es simétrico esta matriz. Bueno, ¿y para qué nos sirve la matriz laplaciana? Vamos a ocupar un teorema que es usual para calcular la estructura de los grupos. Por ejemplo, esto también aparece en los grupos de homología, en topología, pero aquí también lo podemos aplicar. La forma normal de Smith de la matriz M es la única matriz diagonal que es equivalente a M, ahorita les digo que es equivalente, tal que si la diagonal tiene D1 hasta DR y luego tal vez aparezcan ceros, ahorita les explico cuándo pueden aparecer ceros. Entonces, la forma normal de Smith va a ser equivalente a E de M, va a ser igual a equivalente a esta diagonal, donde R es el rango de M, y esto es importantísimo, que DI va a dividir a DJ siempre que I es menor que J. Y los elementos no cero que están aquí en la diagonal se llaman factores invariantes, tienen todos nombres como divisores elementales. ¿Pero qué son matrices equivalentes? Decimos que una matriz es equivalente a otra si se pueden intercambiar dos filas o dos columnas, o si se puede sumar un múltiplo entero de una fila a otra fila, o hacer lo mismo pero en columnas. Es prácticamente hacer operaciones elementales, pero si se dan cuenta no estamos dividiendo, eso es importante. Entonces, ya que sabemos cómo calcular la forma normal de Smith, ahora lo que el siguiente teorema nos dice cómo calcularlo. Sean de 1 hasta dr los factores invariantes de L de G, entonces nuestro grupo de pilas de arena va a ser isomorfo a z cociente de 1 suma directa más suma directa z de R. Ya aquí estoy metiendo un poquito más de nociones algebraicas, que si quisiera explicarle todo, no va a ser posible, pero prácticamente que es como ciclos en el grupo. Y bueno, como un ejemplo, si Kn es la gráfica completa con n vértices, entonces el grupo de pilas de arena de Kn es isomorfo a la suma directa de Zn n-2 veces. Y esto es porque si esta es la matriz laplaciana, entonces esta matriz ustedes pueden demostrar que es equivalente a la matriz diagonal con un 1, n-2 ceros y un 0 al final, que es lo que nos define justamente la parte de aquí adentro. Y el 1, como Z1 solo contiene un elemento, pues lo quitamos. Y los ceros de la forma normal de Smith de la matriz laplaciana lo que nos cuenta es el número de componentes conexas. Vamos a intentar terminar esto un poquito, le voy a meter un poquito más el acelerador. Aquí les voy a definir una gráfica plana. Es una gráfica que la pueden dibujar en el plano sin que dos aristas se crucen. En este caso, si nos fijamos solamente en el azul o en la roja, las dos son gráficas planas. Y decimos que una gráfica, y definimos como la dual, por ejemplo, ya que pudimos dibujar nuestra gráfica plana de alguna manera, por ejemplo, la azulita, entonces los espacios que están acotados por las aristas, ahora vamos a poner un vértice en ellos, y si hay una arista que conecta estos dos conjuntos, pues los unimos. Entonces, de esta manera definimos la gráfica dual. En 1991
Andrew Vines y después en el 2000 Corey y Rosin demostraron este teorema que es bien, bien interesante, que si G es una gráfica plana y G es una de sus duales, porque una gráfica plana puede tener varias duales, entonces el grupo de pilas de arena de la gráfica es isomorfo al grupo de pilas de arena de su dual. Entonces, por ejemplo, eh, uno puede dibujar a CN y se puede convencer de que su dual va a ser la gráfica banana con n aristas, que se grafica más o menos así. Y resulta que la matriz laplaciana de la gráfica banana, pues es esta matriz de aquí abajito, y no es muy difícil de ver que aplicando las operaciones elementales que les mencioné en un inicio, que llegan a que esta es la forma normal de Smith. Por lo tanto, nuestro grupo crítico, de nuestro grupo de pilas de arena, tanto del ciclo como de la gráfica banana, es igual a Zn. Eh, un vértice de corte es un vértice que al removerlo se hacen más componentes conexas. Es como un puente, nada más que en lugar de una arista ahora es un vértice. Resulta que si G tiene como bloques, y bloques son las componentes maximales que no tienen bloques, que no tienen vértices de corte, entonces la manera de calcular el grupo, una manera de calcular el grupo de pilas de arena de G va a ser solamente fijándonos en los grupos de pilas de arena de los bloques, así como dice nuestra proposición. Entonces, una de las preguntas usuales que uno se puede hacer es, dado un grupo finito abeliano, existe una gráfica G tal que el grupo de pilas de arena sea igual a gamma, en nuestro grupo abeliano gamma. Entonces resulta que sí, que es súper sencillo y lo podemos hacer ocupando los resultados anteriores. Resulta que si tomamos un wedge de ciclos, es decir, varios ciclos pegados en un solo vértice, entonces obtenemos que, por ejemplo, si tenemos aquí un grupo finito abeliano que está descrito de esa manera, pues entonces el wedge va a tener ese grupo crítico. Les quiero mencionar ya para finalizar unos resultados del grupo de pilas de arena de gráficas planares. Tal vez casi es tiempo de terminar, entonces, y también por si tuvieran alguna pregunta, pero me gustaría mencionar que es más o menos reciente lo que se ha hecho sobre los grupos de pilas de arena de ciertas gráficas planares. Estas pertenecen a un grupo particular que se llama Oder Planar. Y aquí, por ejemplo, lo que llegaron a hacer Crepi y Becker and Glass es que demostraron que el grupo, que el grupo al pegar polígonos de manera lineal, es cíclico y que el orden satisface esta relación con el número de árboles generadores. Después, en el 2019, Boyan Mojar y Chen demostraron que si hacen que ahora si se agarran un ciclo y pegan esos polígonos y más o menos parece una flor, entonces pudieron calcular el grupo de pilas de arena de estas gráficas en términos de los árboles generadores de estas, como de las ramitas que le salen. Y este año, Rally Villagrán, que es mi alumno de doctorado, y yo pudimos publicar una caracterización completa de cómo es el grupo de pilas de arena de una gráfica Oder planar. Y esto en términos de la estructura de- del dual al quitarle un vértice, que resulta que es un árbol. Entonces, bueno, finalizando también me gustaría mencionar que lo pudimos publicar en una muy buena revista, en la séptima mejor revista con mejor factor de impacto en el área de matemáticas aplicadas. Entonces, pues, para motivarlos también a entrar si les llama la atención, a entrar a este tema,
Y bueno, con esto me gustaría terminar la plática dándole las gracias por su tiempo. Y en cualquier momento, si tuvieran alguna duda, colaboración, les dejo mi correo. Muchas gracias, Carlos. Voy a invitar a toda la audiencia, si me hace favor de apoyarme, a darle un aplauso abriendo sus micrófonos a doctor Carlos Alfaro Montúfar. Muchas gracias. Más fuerte. Muchas gracias. Abrimos un tiempo para preguntas. Si gustan levantar la mano, hacer uso del micrófono, escribir en el chat, como ustedes prefieran. Tenemos una mano levantada del doctor Luis Alberto Quesada. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por su presentación, excelente. Bueno, son preguntas, comentarios. Yo trabajo principalmente aplicaciones a economía. Recientemente hemos tratado de incursionar en lo que es teoría de grafos. Y bueno, hay una pregunta si sobre estos grafos que estás trabajando de pilas de arena, en algún momento hay un cambio o hay un momento de si ustedes están analizando la parte de la robustez de la gráfica en cierta manera con la cual están trabajando. Y la segunda pregunta es que vi que llegan a ciertos polinomios, no recuerdo el nombre de los polinomios que mencionas. Nosotros lo que hemos tratado de trabajar es un grafo de 3 vértices. Estos vértices, bueno, tienen una variable, un componente económico, y los resultantes que tenemos entre estos vértices, los aristas, es un polinomio. Entonces, realmente lo que nosotros tenemos en la matriz de adyacencia son entradas de polinomios. Entonces, no sé si nos pudieras por ahí recomendar, porque hasta ahí nos trabamos un poco de poder analizar, bueno, centralidad, robustez, todas las propiedades que se analizan en matrices de adyacencia, pero el problema es que nosotros tenemos una matriz de polinomios. Sí, y bueno, sí. Por ahí alguien me dijo que tenía que utilizar anillo de funciones o cosas de ese estilo. No sé si me pudieras orientar por ahí. Muy interesante tus preguntas y muchas gracias. Y vienen mucho al caso. De hecho, uno de los nombres que tiene el grupo de pilas de arena es el grupo, el juego del dólar, precisamente porque Norman Biggs, que les había mencionado con anterioridad, él lo encontró este objeto como al intentar de ver cómo fluía el dinero a través de distintos entes económicos. Entonces, si uno se imagina, por ejemplo, ya sea instituciones o personas que sean los vértices y la cantidad de dinero o deuda que tienen, entonces, cuando se hacen transacciones van viajando a través de las aristas. Entonces, una de las aplicaciones y uno de los contextos en los que se ha estudiado estas pilas de arena es justamente el juego del dólar, y sí tiene muchísima relación. También en el área bueno, en muchísimas áreas se encuentra este teorema de Riemann-Roch, que en términos del grupo de pilas de arena, lo que nos quiere decir es que, y en particular en el juego del dólar, es que qué condiciones uno debe de tener para que, y aquí sí nos importa que los sumideros, sí nos importa saber cuánto tienen negativo, porque, por ejemplo, pudiera haber instituciones o personas con deudas y personas que tienen
bueno, que no tienen deuda, pero tienen una cantidad de dinero. Entonces, ¿cómo va fluyendo esto sobre la economía? Y este teorema de Riemann-Roch lo que nos dice, ¿cuáles son las condiciones necesarias para que haya para que todos los vértices puedan salir de la deuda? Este, Como por otro contagio, ¿no? En lado, cierta manera. Ajá. En perdón. cosas como, perdón, en cosas como de contagio financiero, ¿no? En cierta manera. Ajá, sí, me imagino que sí, no conozco muy bien el término, pero sí, tienen que ver con la deuda y el déficit, bueno, cuestiones económicas. Por otro lado, esta última pregunta que me hacías es, bueno, para hacer, en la parte de modelación, de que sea robusta una modelación, por ejemplo, a nivel de nacional, ¿qué tan robusto puede ser un modelo de este estilo? Es sumamente complicado, pero dependiendo de qué tanto uno quiera ser tan específico, sí lo puede llegar por ejemplo, en el banco sí se llegan a ver este, flujos de efectivo, por ejemplo, pero depende de qué tanta información uno quiere. Referente a la matriz de adyacencia con entradas de polinomios, la verdad es que también he trabajado en esto. De hecho, los resultados que yo suelo hacer, los suelo hacer en ese espacio, con la forma normal de Smith, tal cual. Y lo que te recomiendo es que busques ideales críticos, que en inglés se llaman critical ideals, que son un objeto nuevo, yo no los había visto antes. Este, sí, esta forma al final parte de una teoría que se llama ideales determinantales, que lo que uno intenta hacer es, tiene una matriz rectangular, por ejemplo, o cuadrada, y lo que uno va definiendo son ideales, como estructura algebraica, ideales generados por los menores de un tamaño fijo, digamos K, de toda esta matriz con variables en las entradas. En particular, estos ideales críticos son ideales determinantales que tal cual es la matriz de adyacencia con variables en la diagonal, pero la diferencia es que sí podemos calcular el determinante, pero podemos calcular más información allá del determinante. Podemos calcular estos ideales que van de 1 hasta n y podemos estudiar tanto las variedades definidas por estos, ya no sería nada más el espectro, sino las variedades definidas por este espectro, por estos ideales. Y es muy poquito lo que se conoce, pero sí te recomiendo mucho buscar ideales críticos. Es un tema que a mí me fascina mucho. Igual y en algún momento nos podemos poner en contacto para ver eh, cómo nos podemos ayudar mutuamente. Excelente. Bueno, pues te escribo y muchas gracias, doctor Carlos. Un gusto No, al conocerlo. contrario, muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, Luis Alberto y Carlos. ¿Alguna otra pregunta de parte de la audiencia? No sé si vayan a animar. Yo sí quería preguntar de Carlos, porque como dejaste como ejercicio me quedé pensando en la parte que pusiste ahí de los 5 elementos. ¿Quién es la identidad? Debería de ser la que tiene puros unos, pero ¿por Sí, qué se sí. comportaría como Z2? Eso no entendí. A ver, a ver si creo que ya me pasé, ¿verdad? A ver, Sí, ¿dónde está? Ah, es aquí. ese mero. Ah, bueno, no es Z2, es Z5. Entonces, Z5. ajá, sí, Z5. Y el 111 nos va a servir como identidad. Por ejemplo, si sumamos este primer configuración recurrente con esta, nos va a quedar la 1222. Y ahí tendríamos que estabilizarlo para saber qué nos queda, pero nos debe de quedar la 0111. Como es Z5, entonces nos podemos agarrar cualquiera de ellos, de estos elementos que están acá, y nos van a generar todo el grupo. Eventualmente vamos a pasar, siendo simplistas, por ejemplo, si sumamos este consigo mismo, tal vez nos dé después luego después y al final la identidad, pero es lo bonito de tener esta estructura algebraica.
Pero háganlo para que se convenza. Pero sí, aquí la identidad es el A111. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ahora sí, de la audiencia. Pues a ver si me deja una pregunta rápida. Por Sí. favor, doctor. Nada más se me ocurre si aquí, creo que esto no tiene propiedades funtoriales, ¿verdad? O sea, un morfismo de gráficas induce un morfismo en los grupos, ¿o no? La verdad, me parece que la verdad es que no sé, para serte honesto no lo sé, pero seguramente quien sí lo ha de haber estudiado es David Perkinson y seguramente la respuesta está aquí en este librito. Lo más probable es que sí, porque pero no estoy muy seguro, ni cómo hacerlo, pero sí, lo más probable es que sí, nada más que para serte honesto no lo sé. Ok, Porque sí, David Perkinson fue alumno de Fulton, entonces pues maneja muy bien estas partes del álgebra, entonces pues sí, seguramente ya se lo ha preguntado y seguramente ya lo ha respondido. Y me da la impresión de que sí como que sí lo he leído, pero como no ha sido mucho de mi interés, entonces no le he puesto atención. Yo sé que les gusta mucho a los topólogos ver esta parte, pero yo no la he visto todavía. sí, sale, gracias. No, gracias a ti y una disculpa por no responder. No hay que ver. Sí. Bueno, muy bien. Si no hay más preguntas de parte de la audiencia, tenemos tu reconocimiento aquí. Yo te lo envío en un momento. No sé si lo pudiera mostrar para que viera el público. Aquí, ya me permitiste. Sí, ya la. Está aquí. Bueno, ahí está. Nada más para que sea público. Estamos muy contentos de que está Carlos aquí con nosotros. Y bueno, este es su reconocimiento y me gustaría invitar al público otra vez a que te dé un aplauso, te damos un aplauso por agradecimiento de que estuviste con nosotros el día de hoy. No, muchísimas gracias, un placer. Si me apoyan abriendo sus micrófonos y dando un segundo aplauso a Carlos. Muchas gracias. Bueno, tenemos la grabación.